Buenas tardes. La Sala de Decisión número 6 del Tribunal Superior de Bogotá, conformada por los magistrados Luis Roberto Suárez González, quien funge como magistrado sustanciador, Juan Pablo Suárez Orozco y Nubia Esperanza Sabogal Barón, se constituye en audiencia pública para la sustentación y resolución del recurso de apelación que propuso la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito en el proceso iniciado por Nelcy Angélica Hernández Murillo contra herederos determinados e indeterminados de Andrés Josafat Torres Torres. Se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante con el propósito de que se identifique, suministre su lugar de dirección, teléfono y correo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores magistrados. Bueno, en primer lugar les voy a pedir excusas por la voz porque estoy terrible. Muy buenas tardes. Mi nombre es Hernando Benavides Morales. Me identifico profesionalmente con la tarjeta 34700 y con la cédula 19213936. El lugar de mi oficina es la carrera quinta, número 1521, oficina 902. Y soy apoderado de la parte actora en este asunto y apelante. Se le corre traslado para que amplíe los argumentos o reparos que formuló contra la decisión de primera instancia, reparos que delimitan la competencia del tribunal e igualmente su intervención en esta instancia. Tiene entonces el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Fundamentalmente voy a organizar las glosas a la sentencia en los siguientes aspectos: lo que comprende la censura de la sentencia desde el punto de vista general, la sentencia desde el punto de vista particular, una breve síntesis del caso del litigio, lo que básicamente dijo la sentencia combatida, y la falta de correspondencia de la aplicación jurisprudencial en este caso que tuvo el juez 16 de familia, para concluir que de acuerdo a las características de la sociedad comercial de hecho, hay fundamentos probatorios de facto y jurídicos para acceder a las pretensiones. En primer lugar, consideramos que la sentencia viola en términos generales normas que gobiernan sustanciales que gobiernan la sociedad comercial de hecho, y desde el punto de vista probatorio por el análisis que se hizo para efectos de negar las pretensiones. En lo particular se censura, la sentencia llegó a una conclusión contravidente por falta de apreciación y apreciación errónea de las pruebas, lo que la Corte implicó la desaplicación de normas legales atrás invocadas. Una breve síntesis del caso de Nelcy Angélica Hernández Murillo, madre y cabeza de familia, debido a la muerte de Andrés Josaf Torres Torres, padre de sus dos hijas, una persona adolescente y otra en crianza, demandó a los herederos conocidos e indeterminados del fallecido para que la jurisdicción declarara que entre ellos como únicos socios existió una sociedad comercial de hecho para explotar un negocio de una fabricación de muebles. Era un pequeño taller en Fontibón y fundamentalmente se unieron sentimentalmente, pero también con el propósito de pedir riqueza, de hacer esfuerzos comunes y de trabajar para el sostenimiento común, no solamente de ellos y de la familia. Lo que básicamente se dice en la sentencia combatida respecto a el ánimo societatis o el efecto societatis, dice que no se acredita ese ánimo o voluntades asociativas más que bien reflejar como ánimo colectivo y conyugal, propio de una sociedad marital de hecho, en apoyo a la cual invocó la sentencia del 25 de marzo de 2009, con ponencia del doctor Pedro Antonio Munar Cadena. Los hechos cardinales para la explotación del negocio, cuánto capital y cuánto se valoró el aporte de industria, de trabajo para estimar la participación de la sociedad y eventualmente en la repartición de utilidades. Dice el juez que tampoco se dijo cuál sería el proceso de la toma de decisiones, ni la forma de llevar las cuentas, ni la forma
de compra de materiales, insumos, ni el pago de acreedores, ni tampoco el régimen de reparto de utilidades o pérdidas. En síntesis, el señor juez prácticamente desde el punto de forma, fondo y funcionamiento, pues se refiere a una sociedad de derecho. Si la sociedad estuviera legalmente constituida, pues tendría los estatutos, se habrían establecido todo este tipo de cosas. Pero la gran diferencia con la sociedad comercial, de hecho, pues que es una sociedad que no exige estos requisitos y que prácticamente se establece por el ánimo de las personas en emprender una empresa, una explotación económica, obtener un lucro, pero sin las formalidades propias de inscripción de Cámara de Comercio, de llevar libros de contabilidad, de llevar actas. Entonces, en todo este sentido, merece el reparo de la sentencia, porque, pues claro, si se exigen estas actividades para la sociedad, pues debió constituirse por escritura pública o ahora por escritura, por documento privado, la sal, la naturaleza, pero no, allí el ánimo societatis fue que unieron realmente esfuerzos, independientemente también de su vida conyugal, y con la explotación de ese pequeño negocio, pues obtenían los recursos para mantenerse y mantener a sus hijos. La falta de correspondencia en la aplicación jurisprudencial, en este caso me refiero a la sentencia del doctor Pedro Antonio Munar Cadena, que se invoca, pero es que allí estamos frente a una sociedad marital, de hecho, por relaciones de compañeros permanentes y antes de que se estableciera, desde el 25 de marzo de 2009, la unión entre personas del mismo sexo. Se refiere fundamentalmente el doctor Munar, al señalar las características en la sentencia, lo que hace es decir que allí sí está plenamente manifestado que lo que existió fue una sociedad marital de hecho y no una sociedad comercial, contrario a la pareja que yo represento, que evidentemente también tenían sociedad marital, pero sí emprendieron una actividad común, y con esa actividad común que hicieron, compraron una casa. Cuando la situación se puso grave aquí en Colombia, el señor debió viajar a España. Ella siguió frente al negocio, pero pues ya tenía las obligaciones que prevalecen de orden familiar para con sus hijos, y entonces no pudo sostener el negocio, pero ya tenían, lo que habían adquirido era la casa como el fruto del trabajo permanente que tuvieron en eso. Sobre ese aspecto hay declaraciones del señor Armando Torres, que los conoció fundamentalmente, de la señora Nelcy Angélica en su interrogatorio de parte, y de otro testigo que exponen claramente cómo fue la empresa inicialmente. Entonces, sobre estos aspectos, junto con las pruebas, la adquisición de la casa, el pago de la hipoteca cuando él ya había viajado por parte de esta señora para salvar el hogar familiar, pues demuestran que sí había un ánimo común de asociarse, de sostenerse mutuamente y de ejercer actividades de lucro. En eso fundamentalmente cuestiono la sentencia y pienso que hubo una indebida apreciación de la prueba al no alcanzar a observar en términos de la realidad, de la cotidianidad, de la gente humilde que une sus esfuerzos generalmente para hacer este tipo de empresas sin formalismo alguno. Este es el caso, y entonces fundamentalmente cuando me encargué de defender esos intereses, que es más por una labor social, consideré pertinente que sí habían los presupuestos para solicitar a la jurisdicción que se declarara la sociedad patrimonial y el reparto de utilidades. Una de las personas que declara y que no le mereció credibilidad por una supuesta tacha es un hermano del causante, que justamente es la persona al que más le consta la manera como convivieron, como emprendieron su pequeña empresa para obtener el lucro, para comprar esa casa. Entonces, se está pidiendo justamente porque el señor falleció en España. Bajo esos presupuestos, solicito a esta honorable corporación que en su verdadero contenido y alcance, y tal como se glosó en
se analice el tema probatorio y la realidad frente a la conducta concluyente de las partes para establecer que sí hubo un ánimo, no expreso, no está en ningún documento en que se señalara esa fecha. Entonces, agradezco y les ruego tener en cuenta estos argumentos para efectos de revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda. La sala entra a deliberar. Entonces por favor se retiran un momento del recinto y en breves minutos, no se van a retirar muy lejos, serán llamados. Continuamos entonces con la audiencia y procede el tribunal al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, para lo que se tendrá en cuenta el material probatorio que obra en el proceso, las pretensiones y los alegatos que se han formulado en esta segunda instancia, decisión que naturalmente se ha de adoptar en estricto derecho y con fundamento en las siguientes consideraciones. Como primera medida, comporta memorar que paralelo a una relación afectiva entre dos personas, bien sea porque sean cónyuges, compañeros permanentes o sostengan un vínculo sentimental de cualquier orden, ellos pueden conformar entre sí una sociedad comercial de hecho, si se cumplen los presupuestos para la declaratoria de su existencia, puesto que, comillas, nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enfáticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales, como se puntualizó en sentencia 29 de septiembre de 2006. Ahora bien, dentro de las diferentes opciones de asociación, en el catálogo colombiano es posible la existencia de las sociedades regulares y las de hecho, tipología esta que, como su nombre lo indica, surge de los mismos hechos, por no haberse constituido por escritura pública, distinción que pone en claro que para las sociedades regulares, como personas jurídicas que son, la ley ha previsto su forma de constitución, funcionamiento y disolución, mientras que para las de hecho, que están en permanente estado de disolución, solo existe la regulación general. Como presupuestos generales que estereotipan la sociedad de hecho, de manera unánime se exige para su presencia la concurrencia de dos o más personas, los aportes, el fondo común, la vocación por las ganancias o las pérdidas, el objeto social y el ánimo de asociarse, a los que se aúna la existencia de una serie coordinada de hechos de explotación común, que se ejerza una acción simultánea entre los socios para lograr los beneficios, que la colaboración entre ellos se desarrolle en pie de igualdad y que no se trate de un estado de indivisión, tenencia, guarda de bienes comunes u otras situaciones semejantes. En el caso concreto, por no encontrar demostrados los elementos esenciales que estructuran la sociedad de hecho, el juzgado de conocimiento negó el éxito de las pretensiones, decisión que frontalmente combate el impugnante, quien alega que tanto la documental adosada al plenario, la testimonial practicada y el interrogatorio vertido dan cuenta de la existencia de la misma, consistente en el ánimo societario para la fabricación de muebles en madera, así como el esfuerzo conjunto en el aporte de capacidad laboral, con el objeto de adquirir el inmueble que está a nombre del señor Torres, argumentos que no tienen virtud para derruir la decisión del acuo, tal como se procede a explicar. De la prueba testimonial practicada, así como el interrogatorio de parte rendido por la demandante, fluye en puridad que entre esta y el difunto Andrés Torres existió una vida sentimental, aspecto pacífico no cuestionado por las partes, condición que en línea de principio no impide que una sociedad de la estirpe pretendida
se configure. Pero para que ello ocurra, es necesario que en el proceso obre prueba contundente sobre la presencia de los presupuestos axiológicos atrás referidos y, en especial, que se acredite el real propósito de crear empresa diferente al de convivir en familia, en razón a que, comillas, es preciso para reconocer la sociedad de hecho entre concubinos que se pueda distinguir claramente lo que es la común actividad de los concubinos en una determinada empresa creada con el propósito de realizar beneficios de lo que es el simple resultado de la común vivienda y de una intimidad extendida al manejo, conservación, administración de los bienes de uno y otro o de ambos, cierra comillas, pensamiento destacado en sentencia de 30 de noviembre de 1935. No obstante lo expuesto, no pierde de vista la Sala que en sentencia de junio 27 de 2005, es decir, ya en vigencia de la actual Constitución y con el progreso que ha habido en la concepción de la unión marital de hecho y de las relaciones afectuosas no signadas por el matrimonio ni por la identidad de sexos, la Corte señaló que para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre compañeros unidos, también por los lazos del amor y la amistad, debe existir cierta laxitud en la calificación de los conceptos que integra la figura, esto es la presencia de los aportes comunes, la aspiración a los resultados del ejercicio social y del ánimo de asociarse, en tanto que en esas uniones precedidas de una vida en común, comillas, no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esta comunidad de vida, cierra comillas. Sin embargo, en el caso concreto, la prueba recaudada se dirige a demostrar que los actos que denuncia el actor como propios de la sociedad de hecho civil en puridad comprueban que su realización estaba dentro de las fronteras de la relación de afecto sin traspasarla, es decir, que estaban orientadas a la preservación de tal vínculo sentimental. En efecto, con el propósito de probar la sociedad pactual se recepcionaron 2 testimonios en los que se declaró escuetamente que la pareja Torres Hernández tenían una sociedad de trabajo, pero no se relataron los actos particulares que ellos apreciaron directamente que justificaran la contundente atestación de la existencia de la sociedad para que el juez, a partir de esas ponencias pudiera derivar esa realidad. En este orden, a pesar de la lacónica pero contundente manifestación de los testigos sobre la existencia de la sociedad de hecho, la que en puridad no le corresponde calificar a los testigos, pues esa materia pertenece a la competencia del juez, quien con fundamento en el acervo demostrativo debe establecer si el fenómeno jurídico se ha consolidado. Tal conclusión no se extrae de la visión integral de esta prueba, pues los testigos explicaron que ese conocimiento lo obtuvieron porque el señor Torres se los contó, pero no como deducción propia a raíz de la realidad que ellos percibían sobre la evidencia de la asociación de hecho, condición de oídas que les resta credibilidad, pues la narración que llevan al proceso no es propia, sino derivada de otra persona, en este caso del difunto. Así las cosas, a pesar de que los declarantes narraron que la demandante ejercía labores propias del negocio de fabricación de muebles, lijaba, pintaba, dirigía, etc., sin embargo esos actos de participación en el negocio tienen una significación equívoca, pues ellos se pudieron realizar en virtud de la existencia de un contrato laboral o de prestación de servicios, por la condición de compañeros sentimentales y en cumplimiento de las cargas que esa situación impone, pero también porque se autocalifiquen como socios formales o de hecho como aportantes, además de su fuerza de trabajo, razón por la cual para acreditar con el rigor que se exige para la declaración de la existencia de la sociedad de hecho, figura jurídica que se estructura a partir de los hechos, era necesario llevar al contradictorio una prueba abundante, contundente, consistente, dirigida a demostrar los actos empresariales realizados en la calidad de socios,
que identifiquen y demuestren una auténtica administración, en especial para asentar su diferencia con los actos de colaboración, solidaridad y aprecio propios de la relación de pareja obrante entre ellos, condiciones que no afloran en el legajo, ya que ninguno de los ponentes refirió ni presentó medios de los que se pudiera inferir que esa relación estuviera asignada por el ánimo de crear empresa, de participar en las utilidades o pérdidas que su ejercicio pudieran presentar, ni relataron situaciones precisas y detalladas que corroboren que, con prescindencia de la relación marital o afectiva, hubieran unido su esfuerzo y trabajo en una actividad económica extendida a diversos renglones de explotación, con el propósito de conseguir beneficios en pie de igualdad, valoración que lleva a concluir que en el proceso no hay soporte demostrativo con la casta requerida para que se pueda determinar la existencia de la sociedad. En sentido contrario a lo pretendido, la documental adosada permite inferir la convicción de la actora de que su situación en esa relación estaba determinada por los lazos sentimentales, pues en la escritura pública de adquisición e imposición de la garantía real del inmueble que se denuncia como perteneciente a la sociedad de hecho, ella aceptó la constitución de la afectación de vivienda familiar a su favor, beneplácito que demuestra que la verdadera condición de esos esfuerzos tiene como justificación la relación filial, marital o sentimental, ajena por completo a la sociedad de hecho. Por igual, ese asentimiento de que el inmueble se adquiriera a favor de su compañero con los recursos obtenidos con la explotación del objeto propio de la relación societaria, demandaba de la persona que se califica como asociado que exigiera que el bien se adquiriera a favor de ambos, pues la razón natural muestra que si ellos aportaban para la compra del inmueble, lo normal es que los dos obraran como propietarios, en particular porque la protección que la afectación a vivienda familiar otorga va dirigida a la familia y no a quien se califica simplemente como socio. Finalmente, del interrogatorio de parte que absolvió la actora no es posible extraer elementos probatorios a su favor, pues, comillas, a nadie le es lícito o aceptable preconstituir unilateralmente la probanza que a sí mismo le favorece, cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio con perjuicio de la otra parte, pues ello sería tanto como admitir que el demandado, mutatis mutandis, pudiera esculpir su propia prueba en franca contravía de granados postulados que de antaño inspiran el derecho procesal, cierra comillas, pensamiento destacado en sentencia de abril 4 de 2001. Con base en lo expuesto del análisis integral de la prueba realizado en los términos del artículo 176 del Código Penal del Proceso, para el tribunal no existe contraevidencia en la valoración realizada por el juzgado, debiéndose advertir que a partir de ese estudio las conclusiones probativas que el censor reprocha no son atendibles, pues están inspiradas por criterios objetivos, racionales, serios, refrendadas por la exposición del valor de prueba que le asignó a cada medio. Epílogo de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, confirmar la sentencia del 14 de febrero del año 2017, proferida por el Juzgado 16 Civil de Circuito de esta ciudad. Segundo, sin costas en esta instancia por no aparecer causadas. Estas decisiones se notifican en estrados. Sin objeción alguna, señor magistrado. Transcurrido en silencio el traslado anterior y agotado el objeto de la presente diligencia, se declara terminada y se procede a firmar el acta correspondiente por los sujetos que en ella intervinieron.